Ari, ay, menos mal que usted me hizo esta pregunta porque su merced me la hizo la vez pasada y no le alcancé a contestar. Monseñor, buenas noches. La pregunta del viernes pasado. ¿Qué opina ahora la iglesia de los dinosaurios? ¿Todavía piensan que es un mito? No, nunca se ha pensado que es un mito. A ver, yo le voy a explicar, porque esto es un poquito largo, pero voy a tratarlo de hacerlo corto para que no se me duerman, para que puedan ver la telebovela o ver su partido o el Netflix o lo que quieran hacer. ¿Qué sucede? Que hay una línea de la Edad Media eh, donde tomaba fundamentalmente la Sagrada Escritura como textualmente, cosa que nunca ha sido así. Todo tiene su interpretación. Entonces, cuando Jesús dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, si tu mano te hace pecar, córtatela, porque es preferible que entres ciego y manco al reino de los cielos a que te pierdas, no está hablando en términos literales, no está hablando en términos textuales, para que me entiendan, sino en una forma de interpretación rabínica. Y los rabinos, de eh, los maestros, los levitas de ese tiempo, habían varias corrientes. A veces queremos centrar la teología judía en una sola, pero no es así. Por eso Jesús le daba duro a todos, saduceos, fariseos, esenios, eh, fundamentalistas, escribanos, maestros de la ley, levitas, todo eso les daba duro porque muchos sí eran fanáticos y eran fundamentalistas y cogían y torcían, esa es una palabra bíblica, torcían el verdadero sentido de la Sagrada Escritura para dominar a los demás y para que los demás hicieran lo que ellos quisieran y ellos mantenerse en un status quo. Por eso Jesús siempre rechazó esas interpretaciones. Entonces, debemos de entender lo siguiente. Solo algunos de las culturas más antiguas conocían realmente que en algún momento existieron los dinosaurios. Ya cuando se desarrolla el judaísmo, ya ha pasado mucho tiempo, ya en la humanidad prácticamente es un tema que no se habla, que no se conoce, por eso quedan excluidos, pero eso no quiere decir de que en la creación estén, porque hay libros apócrifos donde hablan de este tipo de animales. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando, sobre todo en la construcción del segundo templo, cuando tienen que reunirse y unificar los textos del Antiguo Testamento, hay muchas cosas que quedan por fuera. Y es ahí donde tratan de hacer una unificación del Génesis. Pero no quiere decir de que como está el Génesis tenemos que entenderlo literalmente. Es una interpretación que los escribanos tomaron del poder de Dios para crearlo, pero no quiere decir que fue textualmente, fue paso a paso como lo muestran. De esa forma, fue una organización. Y ahí tendríamos que entrar a estudiar el Génesis y eso nos demoraría un buen tiempo para entender que hay un género literario que es teológico, porque a veces queremos que la Biblia sea solo científica o histórica o que sea al pie de la letra, y no es así. Es un libro de libros, de una biblioteca de libros, de biblios, eh, bueno, el vocablo biblios o biblias o libros o colección de libros, y después, no, ahorita si nos ponemos a hablar de eso no terminamos. Entonces, cuando empiezan a encontrar estos hallazgos, obviamente hay una separación que fue muy sana y muy buena de la iglesia y la ciencia. Debemos de entender lo siguiente. El imperio romano fracasa, se rompe totalmente. Era unificador, todos se manejaban iguales. Cuando se rompe el imperio romano, cada nación, cada pueblo se vuelve una isla y defiéndase como pueda, hermano. Entonces nace el feudalismo, entonces necesitamos
un ejército, necesitamos un rey, necesitamos una organización, porque si no vienen y nos dan chumbimba, nos levantan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que organizarnos. Eso hace de que entre al oscurantismo, a la baja edad media, a que el mundo se colapse y se pierda mucha tecnología, muchos conocimientos, muchas cosas maravillosas que habían en el pasado en muchos pueblos, no solo el romano, sino de los egipcios, los griegos. Bueno, quién releva o quién hace el paso a llenar ese vacío de poder en Europa? Que Europa era el mundo en esa época, la iglesia. Y la iglesia se vuelve señor y señora, se vuelve parte y arte, se vuelve unificador de nuevo, y la educación, la ciencia, la tecnología tenía que ir a lo que dijera la iglesia. Entonces se sumergieron en una cuestión en la cual todo se volvió al pie de la letra, un fanatismo, y eso fue lo que hizo grandes errores de la Edad Media, entonces, y también de la época de la Inquisición y de la época de los cruzados, y bueno, en fin, se perdió esa interpretación que había desde lo antes. Por ejemplo, los padres de la iglesia, Orígenes, San Anselmo, bueno, todos ellos, San Agustín, dan una interpretación basándose también en algo que viene de los judíos, que es la interpretación de la Sagrada Escritura, que eso en la Baja Edad Media se perdió. ¿Y qué pasa? Aunque utilizaban a los padres de la iglesia, la teología escolástica y toda esta cuestión, pero la volvieron mucho más fundamentalista, porque políticamente, económicamente, servía para los propósitos de unificar el reino vaticano, el reino de la iglesia. Cuando ya hay esa separación, más o menos en 1800, bueno, es de 1500, pero efectivo fue en 1800 entre la ciencia y la religión, que se dieron duro, pero ahorita pues están de amiguis. eh, la ciencia pudo desarrollar su metodología, su método científico, histórico, y también arqueológico. Y entre ellos pues se dieron cuenta que estos animalitos existieron. Ahí entonces hubo un choque entre la teología que se estaba manejando, o la teología medieval, a darle paso a una teología moderna, en la cual ya decían, bueno, no podemos tomar, o sea, si vamos a la realidad, como dice el Génesis, no fue. Así textualmente. Que sí habla de un origen y sí habla de la forma en que Dios creó las cosas, pero no así tan literal, entonces no lo podemos tomar científicamente, aunque hable de ciencia, porque la Biblia tiene muchos lenguajes, tiene antropología, tiene ciencia, tiene historia, tiene geografía, tiene teología, tiene espiritualidad, tiene moral, tiene ética, tiene política, tiene muchas cosas, muchos lenguajes que son muy importantes y enriquecedores, pero no podemos tomar la Biblia como un documento textual de lo que sucedió. No es un registro científico, es más una razón para aumentar nuestra fe y conocerla. Entonces, cuando ya empezaron, Dardan de Chardin es uno de los que más trabaja en ese, Carranel y Dominic Cruzon y toda esta gente, entonces llegan a decir, no, pues es que no pasa nada, o sea, el hecho de que no haya una mención como tal en la Biblia que nosotros conocemos no quiere decir de que no estén o muchas cosas no se conozcan, porque ya es algo que sale del contexto bíblico. Pero eso no quiere decir de que no sea una creación. Ahora, ¿cómo se dieron? Eso es otra cuestión que todavía están debatiendo. Aún los científicos debaten y entre ellos no encuentran el origen en sí del ser humano. Tampoco podemos todo volverlo científico ni todo volverlo espiritual, tiene que tener un equilibrio. Yo les he dicho que yo soy un hombre de fe y un hombre de ciencia y hombre de fe. Pero obviamente al separar las dos cosas no, no hay ningún problema. Usted puede ser un hombre muy espiritual, pero también un hombre de mucha fe, porque es que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Entonces, si hay una cuestión científica
no me va a quitar la fe, al contrario. Hay muchas cosas, sobre todo con un tema que a mí me apasiona mucho y que le doy duro, es la arqueología bíblica. Y en la arqueología bíblica no es que los hallazgos arqueológicos sustenten la teología o lo que nosotros creemos, o la Sagrada Escritura, no. Pero sí hay muchos hallazgos que ratifican muchos momentos históricos, políticos, religiosos, económicos, sociales del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y eso, pues a los que tenemos esa fe y esa confianza en Dios, pues nos ayuda muchísimo. Pero eso no quiere decir de que si haya algo diferente, nos vamos a cerrar o va a haber algún conflicto. Al principio es conflictivo. Eh, Cuando queremos conciliar la fe y la ciencia, y es el peor error, nosotros no podemos conciliarlas porque son diferentes. Debemos desasumir a una y asumir a la otra. Ahora, ¿qué es de lo científico que realmente tengo que investigar? Porque todo no me lo puedo creer. ¿Qué es de lo teológico que tengo que investigar? Que realmente no todo me lo puedo creer. Entonces, la teología tenemos que ir investigándola, tiene que ser crítica, para que nosotros también podamos entender qué es lo que está sucediendo. Pero en ningún momento ni la teología anula la ciencia ni la ciencia la teología. Y se llega a un mismo punto que es eh, que ni la ciencia puede probar de que Dios no existe, ni que Dios, ni lo espiritual rebatir de que la ciencia no sirve. Las dos son complementos, las dos ayudan al ser humano y ya está muy superado ese pensamiento de que, hombre, entonces Megalodón lo encontramos en el fondo del mar y no nos jodió porque como no está en la Biblia, entonces pues entonces no existe. O si salió un tiranosaurio Rex en tal lado, entonces no, me jodí la Biblia porque como no aparece entonces es un libro falso. No, nada de eso, cada cosa en su contexto. Y hay muchas cosas y el Evangelio de Juan termina diciendo, Jesús hizo tantas cosas que si se hubieran escrito no hubieran alcanzado los libros. Hay muchas cosas que sobrepasan del conocimiento bíblico. Ahí está todo, ¿por qué? Porque ahí está todos los géneros, todo. Pero no está en la forma que a veces nosotros, nuestra forma de racionalizar las ideas, la organizamos. Entonces tenemos que empezar a estudiar ciencia, tenemos que empezar a estudiar teología, pero no busquemos ese contrapunteo o ese conflicto entre las dos. Al contrario, debemos de aumentar cada día nuestra fe. Y en esa búsqueda interior de esa fe, pues nos vamos a encontrar de que el único que tiene las respuestas, el único que tiene la verdad, somos nosotros mismos, al conocer la verdad revelada de Dios, de Jesús. Entonces, por ejemplo, en muchas charlas, yo no soy proselitista, ni soy eh, fundamentalista, ni fanático. Y yo charlo con ateos, con musulmanes, con judíos, gente académica muy importante en el mundo. Y cada uno tiene la versión de sus cosas. Cuando ya es un tema concreto, en un área concreto, bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? Pero yo respeto su espiritualidad, su fe, igual yo hablo con ateos y les respeto su ateísmo, su forma de pensar y analizar las cosas. No la comparto, yo tengo mi forma de ver las cosas, pero yo no voy a imponerle, o es que tiene, porque es que esa no era la forma que Jesús coercitiva que Jesús hacía, no es la forma de Jesús. Cuando Jesús, y eso lo relata los evangelios, tiene su proceso de reclutamiento apostólico, si lo queremos llamar así, él no llega y le dice, mire, yo soy el Señor, hermano, y si usted no se va conmigo, se va a condenar. Y usted tiene que seguirme porque yo soy el Señor y yo soy el único hermano, y si no, usted se jode, se jode. Eso es versión Andrés Tirado. No, él le dejó como vengan y lo miran. Cuando él llegó y
Le dije, deje esas redes y yo lo hago pescador de hombres. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo miren, vengan y conocen, vengan y lo verán. Sí, ve que eso es muy diferente ese postulado. No es un apologismo absoluto, no. Es, venga usted experimente lo espiritual, venga usted viva el cristianismo, vívame a mí en su interior y usted va a descubrir quién soy yo. Muy diferente a ser fundamentalista, o es que si no se va a condenar, y es que está la verdad, y es que Jesús no tiene por qué defenderse, Dios no tiene por qué defenderse, yo no tengo por qué defender a ninguno, porque ellos se defienden solos. Y Dios le respeta, Dios le da libre albedrío al que quiera creer o no. ¿Qué es lo maravilloso? Que Él permite que nosotros podamos tener esa experiencia espiritual para acercarnos más a Él. Vamos a tener muchas dudas en el camino y vamos a tener muchas crisis y vamos a pensar, ¿será que sí existe Dios, sí existe Jesús? ¿Realmente lo que me enseñaron es, no es? ¿Esto que aparece en la Biblia, será que sí es, será que no es? Más allá de eso es su encuentro personal con Jesús, la interacción que hay en su ser con Él. Eso es lo más importante. Ya lo demás son añadiduras, lo demás va a ser complemento, lo demás va a fortalecer mucho sus postulados, sus pensamientos. A mí pueden venir a decir, mire, es que yo no creo en Jesús. Ah, bueno, bien, eso es cuestión, eso es problema suyo, eso no es problema mío. Voy a orar por usted y pues ya, eso es su camino espiritual. Pero eso no me va a venir a quitarme mi paz o decir, uy, no, es que salió tal prueba de que no, que Jesús era eh, morado, por ejemplo, y no, y era verde. Eso no tiene, al fondo de las cosas da igual, da igual. Es esa experiencia que nosotros tenemos, una experiencia de fe única, que nadie se la puede rebatir porque es su experiencia personal. Es su experiencia personal. Ahora, hablándolo históricamente, arqueológicamente, hay muchas pruebas de que Jesús existió, sí, claro. Que hizo muchos milagros, sí. Que fue un exorcista muy berraco, sí. Que es Dios, es el Hijo de Dios que viene a salvarnos. Eso ya es de revelación personal. Eso es ya lo que usted crea, viva y experimente y cómo Jesús se lo da a usted a revelarse, a revelarse. Eso ya es muy diferente a que haya una imposición como se dio por muchos años, que fue una forma torcida y una forma esclavista y una forma deformada de imponer una política, porque detrás de eso había una monarquía, había un poder, había unos recursos políticos, económicos, sociales, que en ese momento lo tenían muy desfigurado. Estamos en otros tiempos, estamos volviendo al inicio del cristianismo primitivo, cuando fueron llamados los apóstoles y los discípulos a seguir a Jesús. Hoy día nos está llamando el Señor igual. Vengan y lo verán. Conózcanme, vivan conmigo. Esa es una metodología genial, maravillosa, que estamos llamados a vivir y a experimentar. Entonces, para terminar, para que no se me duerman, no miremos como la ciencia una rival de la fe, ni la fe una rival de la ciencia. No, son complementarias en algunos aspectos, sí. Cada una lleva caminos diferentes, sí. Se puede aprender de las dos, total. Las dos son maravillosas, pero cada cosa en su lugar.